En el año de 1947, unos hombres ingresan a la Catedral de Caracas y profanan el panteón de la familia Bolívar. Rompen algunos nichos y esparcen las osamentas. Los representantes de la Iglesia piden ayuda a la Universidad Central de Venezuela para poner orden y volver a colocar los restos en su sitio. En esa comisión está presente el doctor José Pepe Izquierdo, un importante investigador de la época. Uno de los elementos que más llamó su atención fue encontrar un cráneo al que le habían practicado una autopsia. En su conocimiento, ninguno de los familiares del Libertador había sido sometido a una. ¿Era posible que ese fuese el cráneo de Bolívar? ¿Que por alguna razón desconocida había terminado allí? Bolívar había muerto en Santa Marta, Colombia, en 1830. Allí le hicieron las ceremonias fúnebres. Por distintas razones, sus restos no pudieron reposar en un solo lugar y tuvieron que ser cambiados varias veces. En 1842, el presidente José Antonio Páez nombra una comisión para ir a buscar los restos mortales y repatriarlos. A la cabeza de la comisión está el doctor José María Vargas, que personalmente va a Colombia y recibe los restos de manos de Alejandro Próspero Reverend, que había sido el médico del Libertador. Ya en Caracas, en el año de 1843, Vargas prepara los restos, limpia y articula la osamenta y la coloca en una urna de plomo, que para la época era la mejor forma de conservarlos. Vargas envuelve la osamenta en un manto de damasco negro, que años más tarde se convertiría en un detalle importante para la investigación. ¿Era posible que de la urna de plomo los restos del Libertador terminaran en la catedral? ¿Es que en la urna de plomo no había nada? El doctor Pepe Izquierdo encuentra un cráneo aserrado entre los restos que habían sido profanados en la cripta de los Bolívar. Dados sus conocimientos de anatomía
y dada la información histórica que él manejaba sobre los miembros de la familia Bolívar, considera que ningún otro de esos miembros y que estaban sepultados en esa cripta había sufrido una autopsia. La Asamblea Constituyente designa una comisión para que se encargue de investigar las denuncias del doctor Pepe Izquierdo y vaya al Panteón Nacional a destapar el sarcófago y observar su contenido. Se traslada entonces la comisión al Panteón Nacional, levantan la tapa de sarcófago y allí van a encontrar una urna de plomo, pero completamente sellada, en la que a ellos les parece ver la silueta de un cráneo, la silueta del tórax y de las piernas, hacen percusiones sobre el metal y de allí determinan que no, que ese esqueleto que está dentro de esa urna de plomo está completo, que no le falta ningún cráneo y por lo tanto deciden dejar las cosas así. Es decir, la urna de plomo no es abierta como insistía el doctor Pepe Izquierdo, lo cual va a permitir que esa duda sobre si los restos del Libertador estaban completos e incluso la duda sobre si esos eran los restos del Libertador permanezca en la historia. Que no era un capricho, que no era un acto mecánico, sino que se correspondía en primer lugar con una duda histórica planteada en distintas etapas, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Y la última de ellas, por el compañero, el poeta, el revolucionario Andrés Eloy Blanco, quien encabezó una comisión como la que a mí me tocó encabezar. El poeta Andrés Eloy Blanco va a dar uno de los más maravillosos discursos que él pronunciara nunca. Algún día también habrá ocasión de trasladar esos restos, que ya no tenemos ningún temor de que los abran, porque profanación es intención profana y esa sería intención glorificadora de culto nacional. Que vengan gentes de todos los pueblos de América que lo sintieron pasar y lo sintieron libertar. Que vengan aquí un día en que esos huesos intactos sean sacados de la urna de metal ignoble y sean colocados en la urna de cristal y de oro que su pueblo le labra y le afiligrana para guardarle como el mayor tesoro de su corazón. Y realmente le parece deplorable que el libertador Simón Bolívar, el padre de tantas naciones, el padre de la patria, permanezca como lo hace en esa urna de plomo que no le hacía pues ningún mérito a tanta historia de sacrificio. Y exige públicamente que al menos se tomen las previsiones para que esos restos reposen en una urna que sea digna de su gloria. Y el doctor Pepe Izquierdo siguió manteniendo su tesis de que el cráneo que se había encontrado era del Libertador y de alguna manera eso queda como en la conciencia, digamos, colectiva, la posibilidad de duda de si los restos que estaban en el Panteón Nacional eran o no eran los restos del Libertador. Como bolivariano y como jefe de Estado, a partir de hoy inicio un proceso para investigar con todos los recursos que nos da los avances de la ciencia y los documentos y la historia verdadera, a ver hasta dónde nosotros llegamos. Las primeras noticias que yo tuve fue alrededor de finales del año 2009, digamos en octubre de 2009. Estaba de visita en Venezuela, donde ando trabajando también con el gobierno en el tema de la identificación de Francisco de Miranda. Y entonces ya se vio la posibilidad del estudio de los restos del Libertador. En todo caso, dadas estas circunstancias, es decir, que constituyen unas ciertas razones históricas, más razones políticas y razones científicas, siguieron manteniendo como el reto, el desafío de poder algún día abrir el sarcófago y la urna de plomo en que se encontraban los restos atribuidos al Libertador y comprobar de manera definitiva si pertenecían o no pertenecían al Libertador Simón Bolívar.
Había tres grandes objetivos. Para mí, el más importante de ellos era el de la adecuada preservación de los restos. Los restos, en el estado en que estaban y donde estaban, eran unos restos que en cuestión de años, no muchos años, tampoco pocos, pero en cuestión de 20 o 30 años, probablemente hubiesen desaparecido totalmente. El segundo objetivo, muy importante, era corroborar con certeza absoluta que se trata de los restos del Libertador. Y había una tercera, objetivo o hipótesis de trabajo, que era tratar de saber algo sobre enfermedades que pudiese haber padecido el Libertador en su momento y si esas enfermedades tenían que ver con la causa de la muerte. Para analizar esos restos, evidentemente tenemos que llegar a una exhumación. Y la única normativa que establece el procedimiento a seguir para la exhumación es el Código Orgánico Procesal Penal. Pero más allá de estar fundamentados en ese Código Orgánico Procesal Penal, también el Ministerio Público debe velar y garantizar el cumplimiento de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. Bajo esos parámetros, el tribunal examina la solicitud, posterior a eso hace o dicta el auto autorizando la exhumación e inspección. Porque exhumación, extraer los restos del sarcófago donde estaba, pero a la vez es una inspección minuciosa desde el primer momento que se practica el acto. He tenido el honor, que es un gran honor para mí, de poder actuar como, como observador y coordinador internacional. El fuerte del trabajo, el núcleo de los trabajos que se están desarrollando, los están haciendo expertos venezolanos, pero yo tengo esa misión un poco de coordinar y de valorar el que todo se haga de acuerdo a lo que se llama la lex artis, ¿no? O sea, al conocimiento científico actualizado, y bueno, a partir de ahí estamos trabajando. Lo primero fue la identificación pues, del sarcófago, la constitución, las alegorías que tenía el sarcófago, cómo era. Después la impresión tan grande de abrirlo, la expectativa de que íbamos a encontrar ahí. Y entonces, bueno, encontramos la urna de plomo que tenía ciertos agujeros y deformidades y dos partes como abultadas en los extremos hacia donde van los pies, que creíamos que eran los pies, pero no eran los pies. Hoy en día, aunque hay mucha tecnología, siempre los trabajos manuales han sido más delicados y más precisos. Y decidimos, finalmente, abrir la primera perforación en el ataúd con un Barbie-Kit, que es un taladro manual. Cuando lo hacemos manual, es directo, es como si fuesen nuestras propias manos lo que está manipulando ese elemento. El grupo propuso utilizar un equipo llamado boroscopio, que consta de una cámara muy fina, un cristal que se introduce a través de un Barbie-Kit, y poder observar por dónde podíamos hacer los cortes sin dañar pues el contenido del ataúd de plomo. Los documentos históricos no nos arrojaron datos específicos sobre la disposición de lo que podíamos encontrar dentro, es decir, no teníamos ningún croquis, ningún plano. Una vez identificada la posición exacta de toda la estructura del esqueleto de nuestro Libertador, entonces dimos inicio con esa perforación, dimos inicio con una tijera. ¿Cuál es la idea? Primero, hacer el corte lo más limpio posible. Si bien hubiéramos podido hacer un corte perfecto desde el punto de vista de direccionalidad, no estábamos garantizando con esto la no contaminación de la parte interna. Entonces preferimos tener el control manual de manera de precisar y ir controlando efectivamente que no se contaminara nada de la parte interna del ataúd. Como todos sabemos, el plomo es un material, es un metal muy dúctil, muy maleable. No sabíamos exactamente cuál era el espesor de la lámina de plomo, entonces esto de alguna manera nos permitió con la tijera ir avanzando cuidadosamente. Sin embargo, queríamos hacerlo lo más perfecto y sin embargo el metal mismo se iba deslizando a través que íbamos produciendo el corte. ¿En qué consistió mi trabajo? Bueno, era
metodológicamente trabajar en base a la observación, a la inspección minuciosa y detallada, no solamente de los restos, que fue lo que se hizo en la segunda fase, sino primero que todo en el lugar donde estábamos haciendo la exhumación. Todo lo que tiene que ver con el sarcófago, luego de la apertura del sarcófago, lo que tenía que ver con la urna de plomo que contenía los restos, visualizar los restos del Libertador cubiertos con un manto de damasco negro. Luego, por supuesto, la apertura del manto y luego la osamenta. Ver el esqueleto del Libertador, bueno, eso fue una impresión, así nos quedamos todos como paralizados. Debajo de una de esas cajas que estaban hacia los pies había otra caja achatadita, pegadita así, que era como un sobre, pero de plomo. Yo saqué eso que estaba ahí escrito y me acuerdo que se lo entregué, estaba arriba en el sarcófago, nosotros estábamos abajo, al vicepresidente, porque no sabíamos que leer, después no lo permitieron leer. Y no es más que el acta de preparación que hizo el doctor José María Vargas en el año de 1842. Eso a mí, y creo que a todos, ¿no?, me dio, por ejemplo, la seguridad desde que el doctor José María Vargas hizo la preparación del cadáver del Libertador hasta el momento en que lo volvemos a examinar nosotros, se conservó una cadena de custodia. Inicialmente pienso que antropología tenía una gran responsabilidad porque era extraer los restos de la urna de plomo y teníamos que ser muy cuidadosos en no deteriorar lo que habíamos encontrado allí, porque cuando se abre la urna de plomo y encontramos un esqueleto que está totalmente articulado, ¿cómo vamos a extraer o cómo vamos a sacar el esqueleto? Primero que todo, ese es un inventario. ¿Qué es un inventario? El cuerpo humano tiene una cantidad de huesos. Es describir, primero hacer un contaje de cuántos huesos estaban presentes, si cada uno de esos huesos correspondían a la misma persona. Una vez que se determinaba que esos huesos correspondían a la misma persona, luego describir cada una de las características morfológicas que presentaba esos huesos, luego hacer un análisis, una descripción. Eso desde el punto de vista macroscópico, solamente desde el punto de vista de observación. Luego, para darle un viso científico y un viso cuantitativo y objetivo a lo que es esa descripción, cada una de esas descripciones era respaldada por las mediciones realizadas en cada hueso. Y esas mediciones fueron las que permitieron posteriormente hacer un análisis de cómo realmente eran las características morfológicas del sujeto. Llevamos muchos meses trabajando y practicando, porque había que practicarlo muchísimo lo que íbamos a hacer. Antes de hacerlo con su excelencia, pues lo practicamos muchas veces en otras muestras de tejido dentario que teníamos, el tiempo que nos íbamos a demorar en hacerlo, cómo iba a ser el traslado, porque iba a ser en el laboratorio de criminalística de la Fiscalía. Generalmente, cuando se toma muestra de ADN en tejido dental, se pulveriza la pieza dental para la extracción del polvo para el procesamiento de ADN. En este caso no lo podíamos hacer porque la idea era preservar el tejido dentario en toda su forma. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Ideamos cómo tratar de extraer tejido dentario sin modificar la estructura externa del diente ni modificarla. ¿Okay? Entonces lo que hicimos fue que el diente lo colocamos en un recipiente de manera inversa, con la raíz hacia arriba, la corona hacia abajo, y seccionamos el diente en 2/3 partes de su raíz, dejando la parte interna. Teníamos que sacar 3 muestras porque una iba para el IBIC, una para el IDEA y un laboratorio extranjero que era el que iba a avalar la parte. Cuando tú aplicas y trabajas en equipo y aplicas los establecimientos y normativas internacionales, tú no tienes nada que temer, porque la confiabilidad y la precisión puede ser muy buena. Y sobre todo trabajar con amor y sentido de patriotismo. Nunca pensé en lo personal que nuestro Libertador estuviera así, que estuviéramos a punto de perder nuestro más sagrado patrimonio. Estoy satisfecha, o sea, pienso que lo que se hizo había que hacerlo y se hizo en el momento justo. Sabes, una vez al principio iba con una idea preconcebida, hoy estaremos haciendo bien, ¿no? Pero una vez que llegas y ves lo que vimos, entiendes, las condiciones en que estaba la urna del Libertador, o sea, la importancia histórica que tenía, el hecho de donde estaba, ya por ahí te da que tenías que hacerlo. Y se hizo en el momento justo y hoy eso es lo más que, la alegría más fuerte en ese momento fue eso, que lo que estaba haciendo era lo que había que hacer, sin duda alguna.
¿Dónde está Bolívar? Este dato es muy importante científicamente, porque el doctor José María Vargas se va a convertir en el garante de la cadena de custodia de los restos del Libertador, desde su exhumación en Santa Marta en 1842 hasta la presente exhumación el 15 de julio del 2010. El doctor Vargas va a formar parte de la comisión que el gobierno venezolano envía a Santa Marta para trasladar los restos del Libertador a Venezuela. Y en esa exhumación de Santa Marta va a coincidir con Alejandro Próspero Reverén, que es el médico que va a atender al Libertador en sus últimos días de vida y la persona que va a practicar la autopsia del cadáver. Allí entonces, en presencia de Reverén y en presencia de Vargas, se exhuman los restos del Libertador, se identifican claramente esos restos. Reverén reconoce que eso es el cuerpo que él preparó en 1830, el 17 de diciembre, 4 horas después del fallecimiento del Libertador Simón Bolívar. Lo que es además corroborado por Manuel Ujueta, que en aquel momento era como el gobernador político de Santa Marta, había presenciado la autopsia y estaba allí también presenciando la exhumación. El hallazgo de la copia del informe que Vargas envió al secretario del Interior dentro de la urna de plomo que abrimos el 15 de julio del año 2010 viene a ser una comprobación fáctica muy importante para nosotros llegar a la conclusión de que esos restos que estaban ante nuestros ojos eran los mismos restos que Vargas había preparado en el año de 1843. Estamos en el denominado Laboratorio de Identificación Genética, que está en el Departamento de Medicina Legal, en la Facultad de Medicina, en la Universidad de Granada, en España. Y aquí básicamente nos dedicamos todo el tiempo a estudiar y analizar el ADN con fines de identificación humana. En el fondo lo que tenemos que hacer es aislar el ADN, y el ADN está dentro de las células y las células a su vez están dentro de los diferentes tejidos. Entonces unas veces tenemos que obtener el ADN de huesos, por ejemplo, pero otras veces de una mancha de sangre, que la mancha de sangre tiene células en su interior, otras veces es de un pelo, otras veces puede ser de un fragmento de un tejido, una biopsia, etc. El proceso de análisis, por lo tanto, lo primero que hay que hacer es la extracción del ADN. El proceso aquí fue lento, llevó 3 o 4 meses de trabajo. Y esto se debe a que el análisis de ADN del hueso es complejo en sí, porque hay que destruir el hueso, hay que pulverizarlo, y también porque las muestras eran muy pequeñas. Pero cuando uno encuentra un material muy degradado, muy antiguo, o muy pequeño, muy poca cantidad, por ejemplo un trozo de pelo o un trocito de hueso, el modo más adecuado de afrontar ese estudio es con el ADN mitocondrial. El trabajo que se realiza en el momento de una identificación humana en general, se trabaja con el material genético, con el ADN nuclear, pero hay un material genético contenido en las mitocondrias, que son organelos celulares justamente. Voy a citar un ejemplo de una gran amiga, colaboradora, licenciada Lisbeth Borjas, de la Universidad del Zulia, del Laboratorio de Genética de la Universidad del Zulia, en donde ella le dice a sus estudiantes que es algo así como tirar una torta con crema y pasitas desde un piso 13 y que caiga, y obviamente si uno busca entre los escombros y busca las pasitas van a estar íntegras, ¿no? Porque son las que van a resistir mejor ese golpe. Bueno, las mitocondrias es algo más o menos como eso. Si hablamos de que justamente el ADN Libertador es ADN antiguo, nosotros lo tratamos como tal, ese material está, digamos, protegido, está resguardado, y hay mucha más probabilidad de que ese material esté en mejores condiciones que este ADN nuclear, que es muchísimo más grande y está en el centro de la célula. Entonces con eso fue con lo que trabajamos. Un perfil de ADN por sí solo no nos dice nada. Normalmente nosotros debemos contrastar este perfil de ADN respecto a un familiar o respecto a un perfil de la misma persona. Como no tenemos esta posibilidad de tener, no tenemos el perfil de Bolívar, evidentemente, nosotros tenemos que buscar la manera a través de sus familiares
vivos o ya fallecidos, de poder contrastar los resultados que estamos obteniendo para verificar que efectivamente ese ADN se corresponde con, en este caso, los restos del libertador Simón Bolívar. Es por ello que más adelante se procede pues a hacer la exhumación, en este caso, de 2 de las hermanas del libertador Simón Bolívar, y se comienza nuevamente el mismo proceso que les expliqué en un principio, la extracción del ADN, la purificación, el tipaje, etcétera, con fines de comparación. Adicionalmente a las muestras pues de las hermanas del libertador, también a nosotros nos hicieron llegar algunos apéndices pilosos que fueron tomados previamente del Museo Bolivariano. Siempre digo que la criminalística es una ciencia conjuntiva, donde se deben de sumar los datos, por ejemplo, de la antropología y los datos que haya históricos y los datos odontológicos y los datos genéticos del ADN y así sucesivamente. Entonces se ofrece un resultado final único donde está todo conjuntado. Nos llegan a afirmar de manera categórica de que los restos que depositaban en el Panteón Nacional o que están en el Panteón Nacional pertenecen al libertador Simón Bolívar. Él es único, no hay otro. Con todos los datos que hemos manejado, donde los del ADN no han sido los más importantes, pero con todos los datos antropológicos, ontológicos, incluidos los genéticos, valorados con todos los compañeros de Venezuela, y por supuesto todos los datos históricos que hay, los restos óseos que hay en el Panteón Nacional son los restos del libertador Simón Bolívar. Yo diría personalmente, sin duda alguna, según mi conciencia y según mis conocimientos. Desde el punto de vista científico, no cabe ya la menor duda de que los restos que reposan en el Panteón Nacional son los restos del libertador Simón Bolívar. Pero no se trata solo de la convicción científica, se trata también de la convicción emocional que nos embargó a todos los que tuvimos el privilegio de participar y de contribuir en ese acto de exhumación y de estudio de los restos del libertador. Cuando a mí me tocó el privilegio histórico de retirar el llamado manto de Damasco que cubría los restos del libertador, y lo destapamos, creo que es una coincidencia de todos, sentimos una llamarada de vida. En lo personal, ya yo no necesitaba ninguna otra comprobación. Yo sentí que ese era el libertador, que esas cuencas vacías de ese cráneo eran las cuencas que habían alojado esos ojos negros, penetrantes, que tanto describen quienes lo conocieron, y que esas manos que se veían allí eran las manos que habían empuñado esa espada que libertó el continente americano. Y a partir de entonces no queda para nosotros ninguna duda de que ese es el libertador Simón Bolívar. A mí me da un profundo orgullo, primero por haber participado y segundo por la calidad de expertos y especialistas con la que participé. De verdad que aprendí mucho. Que yo pienso que la satisfacción personal como profesional y como venezolano, que es lo que a mí me interesa, no me la va a quitar nadie. Yo creo que la mejor expresión que puedo decir es que se ha hecho historia sobre la historia. Increíble, es decir, yo he participado en otros muchos proyectos que se han trabajado muy seriamente, pero es que este se ha trabajado de una manera excepcionalmente profesional. Es una gran satisfacción, imagínate, para cada uno de nosotros haber participado en un trabajo de este tipo, de la importancia histórica que tiene, dado que es el padre de la patria. Fue una responsabilidad asumida y bueno. Hemos puesto todo lo que sabemos, toda la experiencia que tenemos, y pienso que es muy gratificante. No permiten duda de que los restos pertenecen a su excelencia, el libertador Simón Bolívar. Y se hizo en el momento justo y hoy eso es lo más que, la alegría más fuerte en ese momento fue eso, que lo que estaba haciendo era lo que había que hacer, sin duda alguna. Hicimos nuestro trabajo, cumplimos con Venezuela. Mi vida iba a finalizar con algo hermoso, mi vida profesional. Y creo que
lo logré. Tenemos un sentimiento común, que es el amor a la patria, el respeto, la admiración a nuestro libertador. Somos un país excepcional.